Hola, iniciamos el módulo 5 de nuestro diplomado en actualización de diseños de centros de datos con soluciones Panduit. El módulo 5 es denominado Diseño e implementación de sistemas de refrigeración, gestión del flujo de aire y eficiencia térmica en el centro de datos. Yo soy Vladimir Linares, Technical System Engineer de Panduit para Latinoamérica. Espero que en los 4 módulos anteriores haya sido de su agrado y que hayan obtenido información valiosa para su negocio. Recuerden que todas las preguntas que tienen me las pueden enviar a mi correo vladimir.linares@panduit.com y con gusto se las estaré respondiendo. Bien, empezaremos hablando acerca de el por qué la eficiencia energética es importante. Y acá nos centraremos en lo que tiene que ver con la eficiencia energética en un centro de datos. Tenemos acostado derecho en la imagen una torta que está dividida en aproximadamente el consumo típico de un centro de datos, el consumo eléctrico de los diferentes equipos que están alojados allí. Desde el equipo de IT, pasando por los equipos de enfriamiento, de movimiento de aire, los equipos eléctricos como son los transformadores y las UPS, e incluso la iluminación. Estos porcentajes que se ven allí son típicos de un centro de datos que necesita de mejorar su eficiencia energética. Idealmente en un centro de datos lo que se buscaría es que toda la energía que éste consume sea entregada hacia el equipo de IT, ya que los equipos de IT son los equipos que realmente están trabajando para el negocio. El resto de equipos son equipos de soporte, necesarios obviamente para que el equipo de IT funcione. Pero en la medida en la que un porcentaje mayor de esa energía que el centro de datos consume sea entregada a los equipos de IT y no a los equipos de soporte, estaremos siendo más eficientes. Esto se puede medir, se puede calcular de una forma bajo las mediciones en los diferentes sistemas que componen el centro de datos, bajo lo que es el concepto del PUE o Power Usage Effectiveness, el cual nos va a decir qué tan eficientes somos en nuestro centro de datos. Una medida como la que está en este ejemplo, donde el 50% de la energía es consumida por el equipo de IT, estaríamos hablando que tendríamos un PUE en el cual necesitamos trabajar, ya que el objeto de PUE es que sea lo más cercano al valor 1. El PUE es el valor total consumido por los equipos de IT sobre el valor total de la energía del centro de datos. Ahora, básicamente en un centro de datos típico podría ser que hasta el 37% de la energía total consumida, del restante, digamos que no es utilizada por los equipos de IT, sea consumida por los equipos de enfriamiento. Entonces, si queremos ser eficientes, pues tenemos que trabajar sobre, en primera instancia, sobre los sistemas que más nos consumen energía. La potencia y la capacidad de refrigeración continúan siendo entonces los principales objetivos para las mejoras de la eficiencia térmica y energética del centro de datos. El objetivo con el sistema de enfriamiento es lograr incrementar por un lado los valores, digamos, seteados de temperatura
y subirlos un poco de manera que los equipos de aire acondicionado no tengan que trabajar tanto para enfriar el, el centro de datos, pero que esta temperatura sea la justa y necesaria para refrigerar adecuadamente los equipos de IT. Esto también hace que en la medida en la que los equipos de enfriamiento trabajen más suavemente, pues que ellos consuman mucha menos energía, de manera que estamos siendo pues más eficientes. Ahora, si particularmente, como tenemos aquí en este parágrafo, en la parte baja, si estamos trabajando con un sistema, por ejemplo, de agua helada, un incremento de 1 grado en la temperatura del agua en el chiller se podría traducir en 3 o 4% de ahorro energético del sistema de enfriamiento. Entonces la idea es poder subir esos valores de temperatura para así hacer un gran ahorro desde el punto de vista de la eficiencia energética del centro de datos. Así que lo que vamos a mirar aquí son, vamos a tomar un caso de estudio. Este es un caso de estudio con un centro de datos, el cual lo vamos a analizar bajo los diferentes sistemas de enfriamiento que pueden existir. Aquí vamos a tomar simplemente 3 ejemplos de todos los que pueden existir, digamos, en el mercado. Y tomaremos una línea base y luego lo compararemos con otros sistemas. Es importante también mencionar que no estamos diciendo que un sistema sea mejor que otro, sino que en este caso particular pues va a obtenerse algunos valores, ¿no? Este caso particular que tiene una cantidad de gabinetes, de filas, una cantidad de aires acondicionados, un área en específica, pues vamos a obtener algunos valores. Pero lo más importante es que vamos a comparar estos mismos valores que vamos a obtener en estos casos cuando implementamos también estrategias para mejorar la eficiencia energética más allá de la selección del sistema de refrigeración bajo parámetros, por ejemplo, ya dentro de un sistema de contención de pasillos. Entonces, en este caso de estudio tenemos básicamente 12 filas de gabinetes. Las filas marcadas como A corresponden al área de distribución de equipos, al EDA. Esta área de distribución de equipos, allí estarán típicamente lo que son los servidores de producción de este centro de datos. Y también está el área de distribución horizontal, donde pueden estar típicamente los gabinetes, por ejemplo, de final de fila, ¿no? Como es en este caso. Las áreas B son las áreas donde está el almacenamiento, ahí es donde está la SAN, y es básicamente el área que provee una alta disponibilidad en almacenamiento para todo el centro de datos. Las áreas denominadas como C1 y C2 hacen referencia al área de distribución principal o MDA. Entonces acá se tiene, por ejemplo, una conexión cruzada de lo que tiene que ver con la SAN y también con las capacidades del core switching hacia la distribución hacia todos los HDAs. Finalmente, las áreas en D corresponden a las unidades de refrigeración de este centro de datos. Se está tomando en este ejemplo el uso de un sistema de refrigeración con agua helada, es decir, vamos a utilizar un sistema de chiller water donde tenemos unas unidades de enfriamiento indoor y otras tenemos los chillers y demás sistemas en la parte exterior. Cada uno de estos colores que ustedes ven denota una densidad de carga de cada gabinete, donde en este estudio se tienen gabinetes de hasta 12 kilowatts, que son los que se ven allí en color naranja. Los de color verde típicamente estamos hablando de unos 6 kilowatts, los amarillos típicamente unos 8 kilowatts
y los azules estaremos hablando de menos de 3 kilowatts. Bien, entonces empecemos a analizar los diferentes sistemas de enfriamiento que podemos aplicar en nuestro centro de datos. Básicamente, aquí tenemos en nuestro primer ejemplo que lo vamos a tomar como línea base, donde la línea base va a ser el costo anual de energía de enfriamiento que estará consumiendo este equipo o este sistema más bien a lo largo de todo el año. Este será de 1, va a ser la referencia que vamos a tomar. Aquí tenemos un sistema donde tenemos una unidad CRAH interior, tenemos un sistema con chiller water y una torre de enfriamiento en la parte exterior. Está fluyendo a través de las diferentes bombas lo que es el agua entre estos equipos interiores y exteriores, ¿no? Entonces esto es un sistema de enfriamiento mecánico con torre de enfriamiento. Tenemos un flujo de aire de enfriamiento requerido de unos 288.000 CFM, que es el necesario para refrigerar todas esas cargas de nuestro centro de datos. Unos parámetros como temperatura de aire suministrado de 15 grados y una temperatura de suministro de agua de enfriamiento de unos 7.8 grados. Y estos valores, digamos que se van a mantener, ¿no? Esto genera unos consumos de energía del ventilador del CRAH, del chiller, de las bombas y del ventilador de la torre de enfriamiento. Entonces, ese es básicamente el consumo que vamos a tomar en un año como nuestra línea base, y de nuevo ese sería nuestro valor de referencia equivalente a 1, que es el costo anual de energía de enfriamiento de este sistema versus la línea base versus el mismo sería 1 solo. Ahora, ¿qué pasa si incluimos elementos adicionales en nuestro circuito de refrigeración? Aquí estamos colocando un economizador del lado del agua, estamos colocando un intercambiador de calor. Este intercambiador de calor, hay diferentes tipos de intercambiadores de calor y hay diferentes fluidos, digamos, que se pueden trabajar en este intercambiador. Pero en este ejemplo estamos colocando un intercambiador, digamos, de agua a agua y se ha colocado, digamos, para que trabaje cuando las condiciones son adecuadas, economizando el consumo de básicamente del chiller. Entonces, tenemos los mismos parámetros: flujo de aire de enfriamiento, la temperatura de aire suministrado, la temperatura media de retorno, la temperatura de suministro de agua, ¿sí? Y estamos entonces ya contando unas horas en las cuales trabajará el economizador y otras en las que trabajará el chiller. Ahora, esto es muy particular de este estudio, puesto que las horas de trabajo del economizador dependerán de muchos factores, incluyendo de dónde está ubicado ese centro de datos, en qué locación geográfica y cuáles las condiciones de clima que hay ahí, ¿no? Pero en este ejemplo lo estamos trabajando así, y lo que hay que ver aquí es que efectivamente hay una reducción en el consumo total de energía de los equipos gracias al economizador, esa es su función, y por ende el costo anual de la energía de enfriamiento versus la línea base pues se reduce bastante, ¿no? Y entonces es una alternativa que se podría revisar para optimizar un poco el sistema. Si se mira otra alternativa, por ejemplo, con un dry cooler, que también se podría colocar allí, nuevamente los mismos parámetros, los parámetros no cambian, son el mismo flujo de aire necesario, las temperaturas de aire suministrado y de retorno y de suministro de agua de enfriamiento pues van a ser las mismas, pero entonces aquí vamos a trabajar con un dry cooler, el cual va a funcionar bajo unas condiciones en particular, y eso también va a generar unos ahorros en términos de consumo total de la energía de los diferentes sistemas de chiller, ventiladores
y demás. El dry cooler obviamente también necesita de un consumo de energía. Eso me va a dar una reducción del costo anual de energía de enfriamiento, aunque no tanto en este caso en particular para el economizador, pero es una buena, digamos, alternativa también para reducir los costos de energía y incrementar la eficiencia. Bien, esos fueron simplemente nuestros 3 ejemplos con los cuales vamos a trabajar. De nuevo, y hago énfasis, esto es un caso muy particular, depende de las condiciones de carga de los gabinetes, las condiciones de cantidad de gabinetes, distribución de los gabinetes, así mismo cantidad, digamos, de aire que se requiere para refrigerarlo, la ubicación del centro de datos geográficamente, en fin, son diferentes factores, pero es más o menos un comparativo que uno podría hacer relativo sobre estos diferentes sistemas. Pero bueno, ¿cuál es lo más importante aquí? Y el mensaje, digamos, hasta este punto es, si yo quiero ser eficiente en el consumo de energía de mi centro de datos, tengo que trabajar en primera instancia por la selección de un adecuado sistema de enfriamiento. Entonces, debo buscar el sistema que me sea más conveniente para ello, de estos 3 que hemos visto o muchos otros, puesto que hay diversa cantidad de ejemplos que se pueden trabajar aquí, sistemas de expansión directa, ya no con unidades, por ejemplo, perimetrales, sino con unidades in-row, y en fin, hay una cantidad muy grande, digamos, de opciones, pero hay que analizarlas y buscar cuál es la más conveniente. Ahora, una vez hecho esto, que es de lo más importante, ahora tenemos que enfocarnos en complementar esto. Y esto se hace ya a través del manejo de la eficiencia térmica dentro de la sala. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Necesitamos que los equipos, cuales sean que hayamos colocado, equipos de aire acondicionado, puedan trabajar de una forma optimizada a su máxima capacidad necesaria para refrigerar la carga de IT. Entonces, que digamos, la oferta de enfriamiento sea igual a la demanda que los gabinetes eh, están realizando, que haya un match entre esos dos, ¿no? Entonces, una de las técnicas que se utilizan para eso es la separación en pasillos, ¿no? Pasillo frío, pasillo caliente. Hay que buscar separar eso para que no exista mezcla de aire y esa mezcla va a hacer que el aire acondicionado pues no sense bien lo que debería sensar, que es el retorno de los equipos de enfriamiento, y probablemente tenga que trabajar en exceso y consumiendo más energía. Entonces lo primero que hay que hacer es separar el aire frío y caliente en filas. Segundo, vamos a ver que es importante mejorar esa separación bajo sistemas de contención de pasillos, ¿no? De los cuales hablaremos más adelante. Necesitamos también a nivel de equipos, pues llegarle directamente con el aire acondicionado, con el aire frío a la entrada de los equipos de IT. Esta entrada puede ser frontal, puede ser posterior, puede ser lateral. Entonces lo importante es que estos equipos no nos vayan a afectar en esa separación de aire frío y caliente, no los pasillos fríos y calientes, que el frío realmente sea frío, digámoslo, en la medida en la que no vayan a haber equipos que estén expulsando el calor hacia ese pasillo, ¿no? Entonces, para lograr eso, vamos a poder colocar algunos ductos, por ejemplo, para reenrutar el aire, bien sea de ingreso a ese equipo o del aire caliente, ¿no?, que sale. Vamos a tener que utilizar accesorios para sellar cada gap que pueda existir dentro del gabinete. Esto ya es a nivel interno del gabinete. La idea es evitar lo que es la recirculación, que es básicamente evitar que dentro del mismo gabinete el aire expulsado por los equipos vuelva y circule hacia el frente de estos y que estos vuelvan y lo tomen. Entonces ahí realmente no estamos haciendo mayor cosa, estamos
haciendo que los equipos no sean eficientes. Entonces necesitamos sellar cada gap, cada unidad de rack que esté libre, necesitamos sellarla, y también cada espacio pequeño que esté dentro del gabinete también sellarlo, ¿no? Y bueno, por último, obviamente necesitamos monitorear las condiciones de temperatura y humedad de nuestro centro de datos. Si nosotros no monitoreamos, pues no vamos a saber qué tan eficientes somos. Estas estrategias pueden resumir el consumo de energía del sistema de enfriamiento hasta un 40%. Y entonces realmente vamos a poder incrementar de forma considerable nuestro PV en el centro de datos. Bien, podemos empezar a contener bien sea el pasillo frío o el pasillo caliente. En realidad, no hay algo que nos diga que uno u otro sea más eficiente. La utilización de una contención de pasillo frío, donde estoy encerrando un pasillo frío para que todo el resto del área sea caliente, versus hacer lo contrario, que es encerrar el pasillo caliente y todo el resto del área sea frío. Realmente no hay algo que nos diga que uno sea más eficiente que el otro, y dependerá de principalmente las condiciones arquitectónicas que pueda tener el centro de datos, digamos si tiene piso técnico elevado, si tiene plenum de aire superior, cuál es la altura entre placas de ese centro de datos, cuáles son, digamos, las consideraciones que uno quiere cuando ingrese al centro de datos, cuáles son las temperaturas que uno puede, digamos, o desea esperar cuando entre, la carga de estos diferentes gabinetes, en fin, son diferentes parámetros, ¿no? Entonces van a depender de muchas cosas. Un sistema de contención de pasillo frío, hace referencia en inglés a CAC, Cold Airs Containment, y una contención de pasillo caliente. Se tiene, digamos, aquí en estos ejemplos. En ambos ejemplos, la descarga de aire se maneja de forma downflow por la parte de abajo, y el retorno del aire pues irá por la parte de arriba. En el pasillo, digamos, caliente de la derecha, va hacia un plenum de aire de la parte de arriba y retorno. Entonces, de nuevo, la idea es evitar la mezcla de aire, y que el aire de retorno pues entre lo más directo a nuestros equipos. Bien, veamos cuál es el impacto de las contenciones de pasillo. Aquí tenemos dos imágenes. Tenemos en la parte superior, tenemos una configuración de pasillo caliente, pasillo frío de referencia. Se ha tomado un plano de temperatura a 1.8 metros del suelo, y lo que se ve aquí es que, bueno, las zonas azules son las más frías, y las zonas, en este caso las zonas rojas, son las más calientes. Lo que se ve es que hay muchas zonas donde hay mezcla hacia las unidades perimetrales de aire acondicionado, lo cual no es deseable realmente, ¿no? Demasiada mezcla, este sistema está trabajando de una forma, eh, digamos, más allá de lo que debería trabajar, ¿no? Esta configuración sería nuestra línea base de este ejemplo. En esta línea base tenemos una carga total de equipamiento TI de 1592 kilowatts, un flujo de aire requerido de 207.317 CFM, y un flujo de los equipos de aire acondicionado de 288.000 CFM, una temperatura de aire de unos 15 grados, el retorno sería unos 24.8 grados, y la temperatura media de la sala sería 24.8 también. Entonces, digamos que, ¿cuál es la idea? La idea es que necesitamos ampliar ese delta de temperatura, ¿no? Entre pasillos fríos y pasillos calientes. Y lo que vamos a hacer es, en la parte inferior, vamos a tener un sistema de contención de pasillos. En este ejemplo se ha colocado un sistema CAC
de pasillo frío, y se vuelve a medir el plano de temperatura sobre el suelo a 1.8 metros. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que, en primer lugar, los pasillos fríos ya no son tan fríos, porque ya no necesitamos ese sobreenfriamiento. Por eso es que los colores, digamos, de los pasillos fríos son un poco más suaves. Las temperaturas allí son un poco más altas, pero los equipos están mejor refrigerados. Y las temperaturas de pasillo caliente también se incrementan, y miren que el flujo del aire hacia los retornos de los aires acondicionados pues es mucho más óptimo, ¿no? Entonces tenemos valores como que la temperatura del aire suministrado por los equipos se pudo incrementar en este caso 5 grados centígrados. Eso es un ahorro considerable en su funcionamiento, y las temperaturas de los retornos pues también se han incrementado, ¿no? Y la temperatura también de la sala pues se ha normalizado. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo aporta lo que es la contención de pasillo en el uso de los equipos de aire acondicionado y por ende en la eficiencia energética. Ahora, este mismo ejemplo que vimos ahí, pues ahora lo ponemos con los sistemas de enfriamiento que hemos estado hablando antes. Entonces, tenemos nuestra línea base, que era nuestro sistema con la unidad Krag Indoor, con el chiller water y una torre de enfriamiento en la parte exterior. Y en primer lugar, el flujo de aire de enfriamiento se reduce a unos 235.200 CFM. Ya no necesito mover tanto aire por la sala gracias al sistema de contención de pasillos. Las temperaturas de aire suministrado vimos que suben, y por ende también la del suministro de agua en el enfriador también suben, y vemos como de forma considerable pues los consumos totales de energía de los ventiladores, del chiller, de las bombas, de las torres de enfriamiento pues se ven reducidos. Así que a la hora de revisar el costo anual de enfriamiento versus la línea base, pues vemos que hay una reducción muy importante en este valor. ¿Qué pasaría cuando tenemos un sistema, por ejemplo, de dry cooler? Igual, es básicamente lo mismo. Aquí podemos ver cuáles son los ahorros en los costos anuales de energía. Vemos que también hay, digamos que al colocar el dry cooler hubo una reducción en los costos de energía, pero al colocar el sistema de contención de pasillos también se redujo mucho más. Entonces el impacto es muy positivo ahí a la hora de ser eficiente energéticamente. Esto también se ve cuando estamos utilizando el sistema con el intercambiador de calor. Entonces, en este sistema vemos que ya el ahorro, digamos, energético es muy importante. El costo anual de energía de enfriamiento versus la línea base se reduce en gran medida, y estamos siendo eficientes, estamos reduciendo costos de operación del centro de datos, estamos mejorando nuestro PV. Entonces, esto es lo que aporta el sistema de contención de pasillos, muy importante a la hora de ser eficientes. Ahora veamos las características en específico de los sistemas de contención de pasillos de Panduit. Estos sistemas se llaman UAC, o sistemas de contención de pasillo universal. Esto es porque pueden ser instalados en centros de datos tanto nuevos como existentes, y con gabinetes de diferentes marcas. No tienen que ser necesariamente gabinetes Panduit. Las alturas de estos gabinetes pueden ser diversas, desde 42 a 45 unidades de rack, o de 48 hasta 52 unidades de rack. Es configurable en pasillo frío o pasillo caliente, ya vamos a ver. Y pueden ser también, la longitud es expandible a lo largo del tiempo, o puede ser instalado en día 1 con la longitud final, y los gabinetes se van colocando, incluso puede instalarse sin gabinetes al principio y se van colocando a lo largo de la vida útil
del data center. Estos sistemas de contención pueden ahorrar hasta un 27% en los costos operacionales. Ahora, hablamos de contención de pasillo caliente y contención de pasillo frío. Pero en realidad, a la hora de montar estos sistemas de contención, vamos a utilizar son dos sistemas. Uno que se llama sistema de techo y el otro que se llama sistema de muro vertical. El sistema de muro vertical, que es el que ven al costado derecho, es utilizado en una contención, típicamente puede ser, por ejemplo, lo más usual es que sea una contención de pasillo caliente, el retorno sube, el aire de retorno sube por el muro vertical hacia un plenum de aire en la parte superior y se mueve allí hasta el retorno de los aires acondicionados. Es la forma más típica, ¿no? Sin embargo, podría ser también que se tuvieran en la parte superior, en el plenum, unas rejillas de descarga de aire frío y el aire frío estuviera bajando. Se puede utilizar, no es lo más común, pero se podría utilizar. En el ejemplo de costado izquierdo del sistema de techo, si los gabinetes dan sus frentes hacia el centro de la contención y tenemos, por ejemplo, losas perforadas allí, esta contención podría ser pasillo frío, pero si los ponemos al revés, por ejemplo, y colocamos unidades in-row en su interior, la parte trasera de los gabinetes va a dar hacia el centro de la contención y la contención actuaría esa misma como un pasillo caliente. Entonces, lo que quiero aquí mencionar es que tanto los sistemas de techo como el muro vertical pues pueden ser utilizados tanto en pasillos fríos como calientes de acuerdo a como se desea, ¿no? En estos ejemplos que hay, lo más típico es usar contención de techo como pasillo frío y contención de muro vertical como pasillo caliente, pero es simplemente un ejemplo típico. Ahora, ¿cuáles son las variaciones que podemos tener, digamos, de los sistemas de contención UAC de Panvit? Podemos trabajar en primera instancia sobre pequeños centros de datos que solo tienen una fila, por ejemplo, son centros de datos corporativos, o esa última fila de un gran centro de datos, ¿no? O, digamos, una fila que va dentro de una jaula, por ejemplo, en un centro de datos de colocation. Aquí vamos a tener una contención de fila única, nominalmente el pasillo va a ser de 900 milímetros y vamos a tener una hoja deslizable en apertura de mano derecha o en apertura de mano izquierda, depende del sentido, y dependiendo de lo que vamos a tener al otro lado, si es muro, irán unos remates a muro de la contención, o si es una jaula, podrán ir paneles ciegos verticales en toda esa zona. Este es un sistema muy práctico para esos escenarios que mencioné. Ahora, podríamos trabajar también sobre sistemas de doble fila. Y aquí tenemos algunas imágenes ilustrativas. Este es un sistema de doble fila con un pasillo central que puede ser de 1,20 m, como está en este ejemplo, o podría ser incluso de hasta 1,80 m nominal. Las puertas en este caso van a ser dos hojas deslizables hacia la izquierda y hacia la derecha. Algo también importante aquí tener en cuenta con esta imagen es que el color de los gabinetes y de las contenciones también nos pueden aportar algunos puntos de eficiencia energética adicionales, como es los sistemas de contención en color blanco, ya que esto va a aumentar lo que es o va a mejorar lo que es la iluminación en nuestro centro de datos. Entonces tenemos algunas imágenes ilustrativas acá de un sistema de doble puerta de 1,20 m de ancho, con doble fila. Ahora, ¿qué estándares aplican para los sistemas de contención de pasillos? Uno de estos estándares va a ser el estándar de la NFPA 75, estándar para la protección de equipos electrónicos, de procesadores de datos por computadora. Básicamente, los componentes en los cuales están construidos los sistemas de contención de pasillos, básicamente los componentes no metálicos, pues tienen que estar acorde con los estándares UL 723 y ASTM 84, los cuales nos van a definir pruebas de las características de quemado de esta superficie,
y qué tan rápido y qué tan lejos se esparce la llama sobre la superficie probada y cuántos humos se generan, ¿no? Estos son algunos de los estándares que se utilizan para componentes y para las instalaciones cuando estamos utilizando sistemas de contención de pasillo. Otro que puede ser es el estándar NFPA 13 para los sistemas con sprinklers. Básicamente, la NFPA 13 nos indica que cuando yo estoy instalando estos sistemas de contención de pasillo, pues estos no generen obstrucciones a los sistemas de supresión del fuego. Entonces, en este sistema de contención de pasillo UAC de Panlit, tenemos dos tipos de techo. Uno que va a cumplir con este estándar NFPA 13, el cual va a ser un techo estándar donde tiene unos componentes no metálicos que ustedes los ven allí translúcidos y cada sección de techo allí tiene una sección metálica también con un grommet central, un caucho, el cual va a permitir que boquillas del sistema contra incendios y sensores también ingresen a esta área cerrada y pues no generen obstrucciones a estos sistemas de supresión del fuego y se pueda trabajar de forma convencional. Esto nos indica este tipo de techos convencionales o tradicionales del sistema UAC bajo este cumplimiento de la NFPA 3. Ahora, podemos trabajar sobre otros tipos de techo que van a trabajar sobre otros estándares como es el estándar FM Global 4651. El estándar FM 4651 establece los requisitos de rendimiento de los paneles de techo suspendidos plásticos para garantizar su capacidad de derretirse o retirarse durante un escenario de incendio. Esto permitirá un flujo de, bien sea de agua, de agente limpio que se tenga de forma rápida y sin obstrucciones en caso de incendio. Entonces, este tipo de paneles que se denominan paneles de techo abatibles o termoformables, básicamente cuando alcanzan una temperatura cercana a los 57.5 grados centígrados, ellos se van a deformar, como se aprecia en estas imágenes, y van a caer. Cuando caen, y es importante mencionar que son unos paneles muy ligeros, por lo tanto, cuando caen no van a generar ruidos estruendosos ni va a poder afectar a nadie que pudiera estar dentro de la contención. Estos paneles cuando caen generan esa abertura en el techo de la contención, como se ve en la imagen izquierda superior, y esto permite que los agentes limpios pues ingresen dentro de la contención sin obstrucciones y cumplan su tarea. Entonces, esta es la ventaja que tienen estos paneles abatibles. Ahora, estos paneles abatibles son muy recomendados, sobre todo en centros de datos existentes, de manera que no sea requerido, digamos, trabajar sobre los sistemas de extinción de incendios que ya existen. Esta es una de las ventajas de tener estos paneles abatibles con el estándar FM Global 4651. Y bien, una vez que tenemos nuestros sistemas de contención, que sabemos los beneficios que ellos nos otorgan y queremos ser aún más eficientes, pues vamos a sellar cada gap que pueda existir dentro de nuestro gabinete para evitar lo que es la recirculación de aire. Entonces, podemos tener esas tiras de espuma autoadhesivas que nos van a permitir sellar todos esos pequeños huecos que puedan tener en las unidades de rack o en algunos otros espacios para accesorios que pueden traer nuestros gabinetes. Estas son tiras de cierta longitud que me van a permitir, digamos, eso, ¿no? También pueden ser colocadas entre, digamos que dos gabinetes también. Vamos a colocar, en el caso tal de que estemos subiendo cableado desde nuestro piso falso, sea cableado eléctrico o de datos, pues vamos a colocar unos grommets para piso técnico o estas también llamadas botas. Estas botas o grommets o cool boots también llamados de piso, pues nos van a evitar que por ahí hayan pérdidas de aire frío si estamos utilizando nuestro piso técnico como plenum de aire frío.
Ahora, esos mismos cool boots los podemos utilizar para la parte superior de los gabinetes. Y en la parte superior de los gabinetes podemos trabajar dos cosas. Podemos trabajar esos cool boots para todo el cable que está ingresando ahí, o podemos trabajar sobre cepillos también que pueden tener los gabinetes. Y para las unidades de rack que están vacías, pues vamos a colocar unos paneles tipo tubeless, sin herramientas, que se colocan y se retiran a presión. Estos son recomendados en centros de datos, ya que hay un movimiento grande de equipos allí. Vamos a colocar esos paneles que pueden ser también incluso el mismo color de los gabinetes, negro o blanco. Y cuando tenemos ya un gabinete con muchas unidades libres o un gabinete totalmente vacío, lo mejor sería colocar una cortina o blanking shade. Esta es enrollable y puede llegar a ser desde 4 unidades hasta 51 unidades de rack, las que se pueden, digamos, expandir. Entonces va a ser muy práctico en lugar de estar colocando múltiples blanking panels, y también obviamente tiene en términos económicos ahorros. Lo importante es que nos enfoquemos en todos los gaps que puedan tener nuestro gabinete. Entonces, en resumen, la eficiencia energética en el centro de datos es algo que preocupa a todos. Debemos buscar ser eficientes en primera instancia con los sistemas que más consumen energía. Uno de estos sistemas va a ser el sistema de enfriamiento. Allí vamos a seleccionar en primera instancia el mejor sistema de enfriamiento para nuestras condiciones. Después vamos a trabajar sobre evitar la mezcla de aire frío para que este sistema de enfriamiento que hemos seleccionado trabaje a su máxima capacidad de forma óptima. Para ello vamos a instalar sistemas de contención de pasillos, y luego vamos a trabajar sobre todos y cada uno de los gaps que puedan existir en los gabinetes para evitar esa recirculación de aire dentro del propio gabinete. De esa manera vamos a lograr tener unos PV cada vez más bajos, cada vez más cercanos al ideal 1, y vamos a reducir considerablemente los costos de operación, incluso también la huella de carbono de nuestro centro de datos. Bien, con esto llegamos a nuestro fin del módulo. Recuerden que pueden hacer todas las preguntas a mi correo vladimir.linares@bandwidth.com, y los invito a que tomen el módulo final, el módulo 6. Muchas gracias.